Continuamos ahora con el desarrollo de la información. Nos metemos en un tema que se anticipa y que además se prevé va a generar polémica nuevamente. Ya ha estado en la agenda. Estamos hablando de la imputabilidad en Argentina. El gobierno nacional anticipó que va a presentar un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 años a 14. Así lo dio a conocer el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona. Una cuestión que ya se ha debatido, que ya ha estado, al menos en la agenda pública en nuestro país y que parece, bueno, se vuelve a instalar, en este caso por iniciativa del gobierno nacional. ¿Qué dicen los especialistas? ¿Qué pasa en la región? Bueno, lo vamos a charlar con un especialista. Le damos la bienvenida a Javier López Mayda. Allí lo estamos viendo, es abogado y subdirector de niñez de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Ahora en Valparaíso, en Chile. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Gracias por la invitación. Al revés, agradecidos nosotros. Bueno, la idea es poder comenzar, ¿no?, a plantear esta cuestión que ya el gobierno anticipa, va a buscar modificar a partir de un proyecto. ¿Sorprende, no sorprende otra vez esta cuestión en la agenda, Javier? Por ahí son cuestiones que tienen que ver muchas veces con demagogias punitivas que se dan en ciertos y determinados momentos, ¿no? Porque uno tendría que analizar primeramente es cuánto es el impacto, porque si uno no tiene números estadísticos es difícil hacer una modificación solamente para tener un rédito político, ¿no? Entonces uno tendría que tener los números, que no están esos números, en un momento supieron estar en la Argentina, cuál es el impacto que tiene la delincuencia o los actos delictivos cometidos por adolescentes en la inseguridad a nivel nacional, ¿no? En la anterior vez que se quiso modificar esto, allá por el 2017, los números eran ínfimos, ¿no? Ya UNICEF criticó la baja edad de punibilidad de ese momento por el solo hecho de tener normas más represivas y no con un objetivo específico que es mejorar la seguridad. Si uno cree que la seguridad se va a mejorar porque yo voy a bajar la edad de punibilidad, y estoy cometiendo un par de errores básicos, ¿no? En principio, ¿no? Porque yo no tengo números hoy día que me digan cuántos son los niños adolescentes que participan en, supongamos, delitos graves, ¿no? Delitos contra las personas, homicidios agravados, robos seguidos de homicidio y abusos sexuales agravados, ¿no? Esos delitos, digamos, la participación de jóvenes y adolescentes en esos actos delictivos, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos una norma que data de la última dictadura militar, ¿no? Que es un decreto ley que es el 2278, modificado por el 22803, que fueron los que subieron la edad de punibilidad a los 16 años, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de punibilidades. Una punibilidad que tiene que ver con la edad, ¿no? Que ningún joven menor de 16 años puede ser sometido a proceso ni a pena, y una imputabilidad o una punibilidad que tiene que ver con el hecho delictivo. Cuando el hecho no supere cierta pena, la punibilidad se extiende hasta los 18 años, ¿no? Es un poco, muy apretadamente, un resumen de lo que se discute siempre que se va a discutir, valga la redundancia, reformas legislativas de este tipo, ¿no? Se ponen en el tapete hechos delictivos que muchas veces son muy rimbombantes, ¿no? Porque salen en todos los medios de televisión, hechos cometidos por jóvenes, ¿no? Sí, que quizás ha sido ese solo hecho en todo el año y resulta que han habido hechos cometidos por adultos graves o mucho más graves que no tienen la relevancia que tiene cuando lo hace un adolescente. No sé si ustedes lo han percatado, eso que son periodistas y gente de la comunicación, cómo se da ese fenómeno cada vez que pasa eso con un joven o un adolescente. Sí. El otro punto que por ahí leí en la nota de presentación, ¿no? Que se le iba a garantizar a los niños o a los adolescentes que sean sometidos a proceso condiciones dignas de vida y estudios y garantía de derechos. Entonces parece que un adolescente que tuviera que
que quiere acceder a sus derechos tendría que cometer un delito, ¿no? Porque si yo cometo un delito voy a tener garantizado todos los derechos y garantías que me da la norma y la Constitución, y por ahí los tratados internacionales. No nos debemos olvidar que Argentina ha sido condenada internacionalmente por penas perpetuas a menores de 18 años, ¿no? Fueron 11 en su momento. Lamentablemente 3 de la provincia de Mendoza. Y de hecho llegó a la Corte Interamericana, si ustedes lo googlean, está el caso Mendoza y otros versus Argentina. En este caso Mendoza no es la provincia, sino que Mendoza era el apellido del joven que estaba privado de libertad. Mendoza y otros versus Argentina, que tuvo una sanción internacional porque la Argentina no tenía una norma procesal primero, por haber aplicado la máxima pena sin posibilidad de una excarcelación a adolescentes que van a transcurrir la mayor parte de su existencia privado de libertad, ¿no? Entonces, los avatares punitivos hay que mirarlo con mucha cautela, hay que dar un debate, no puede ser sometido en leyes generales, ¿no? Tiene que ser específico por la especificidad que marca la norma internacional, ¿no? Me refiero a la Convención Internacional. Sí. Y algo que estaría también fallando si nosotros bajamos la edad de punibilidad es el principio de no regresividad, ¿no? El principio de no regresividad es lo que hace que la Argentina lo ha suscrito a esto. El principio de no regresividad en derechos humanos es no retroceder con normas nuevas en derechos humanos que ya estaban garantizados o acordados, ¿no? Claro. Javier, ¿y qué pasa hoy por hoy con un menor de 16 años que comete un delito grave, ¿no? Grave contra la integridad física, contra otra persona. Sí. Estoy hablando de un homicidio, de una violación, de un secuestro. ¿Cuál es el proceso? Bien. Mira, te cuento de la provincia de Mendoza. Hoy día un adolescente que comete un hecho delictivo de esas características y es digamos, aprendido por la fuerza de seguridad, es trasladado a los estrados del tribunal. El fiscal instruye, en la provincia de Mendoza es así, el fiscal instruye la causa, tiene una defensa de ese adolescente, y el juez penal, que en la ley se llama juez penal de menores, que nosotros estamos llamando juez penal juvenil para un poco sacar esa palabra menor del medio, ¿no? El juez penal juvenil lo que hace es, en la mayoría de estos casos, es aplicar medidas restrictivas a la libertad. Y está buena esta pregunta porque te puedo aclarar algunas cosas. A ver. Hoy día en la provincia de Mendoza hay alrededor de 37, 40 adolescentes privados de libertad. La mayoría de ellos con delitos graves, o sea que si vos lo pones digamos, haces una evaluación y decís, bueno, son pibes que tienen que estar privados de libertad porque el hecho que han cometido es grave. Pero hace años atrás, antes del 2005, cuando se sancionó la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños y Niñas, que no tiene nada que ver con lo penal, en ese mismo lugar habían cerca de 230 pibes, de cualquier edad, de adolescentes de entre 13 y más de 20. Sí. Entonces, con la Ley 26.061, que habló de la protección integral de niños, niñas y adolescentes, se dejó de ingresar a los sistemas de privación de libertad a aquellos niños, adolescentes que no habían cumplido 16 años, ¿no? Y no eran sometidos ya por un protocolo que se hizo en la provincia de Mendoza a proceso penal. Ahora, volviendo al tema de estos casos como me está mencionando, la mayoría de los adolescentes que hoy día están privados de libertad en Mendoza son por estos hechos, por los hechos que ameritan estar privados de libertad. Hechos graves, ¿no? Delitos contra la propiedad con lesiones a las personas, con homicidios agravados, abusos sexuales agravados, secuestros si se quiere. En Mendoza no han habido, pero si se quiere, ¿no? Esas figuras. No está más por ahí el que hurtó, o el que hurtó 2 veces, que antes algunos jueces que habían anteriormente, juezas, con 2 hurtos por ahí te privaban de libertad. Hoy por hoy eso no está pasando, se aplican medidas de protección, son medidas alternativas a la privación de libertad. Existe una unidad específica, que es la unidad de medidas alternativas a la privación de libertad, que es la que tendría que ser la preponderante, ¿no? La preponderante es la libertad y la excepcionalidad en infancia es la privación de libertad. Bien. Entonces, la unidad de medidas alternativas aborda mucha más cantidad de niños que la que está abordando la privación de libertad en estos momentos.
¿Crees que pueda prosperar este tratamiento en Argentina? Digo, porque en la sociedad está instalada la cuestión y hay un sector importante. Digo, no sé qué representación tienen las encuestas que nosotros podemos hacer en un medio, en las redes sociales, pero parece que la gente está instalado. ¿Crees que puede avanzar este proyecto, que pueda avanzar el tratamiento, que algún aspecto se deba modificar, Javier? Mira, quizás vos decís, bueno, hay que modificar el decreto ley de la dictadura militar, y yo te digo, y por ahí hay que modificarlo. Ahora, si yo lo voy a modificar solamente con el único objetivo de bajar la edad de punibilidad, que es lo que ha pasado en todos los proyectos que he visto yo, incluso hubo algunos proyectos después del 2005, ¿no? En esa etapa también hubo unos proyectos de que bajaban la edad de punibilidad entre 14, 15 y 15 y 16, ¿no? Entre 14, 15 y 15 y 16 según los delitos que vos cometieras, ¿no? Era por el delito y no tanto por... según la edad era el delito que se agravaba tu condición, ¿no? Entre 15 y 16 y 14 y 15. Hasta ahora todos tuvieron algún tipo de tratamiento legislativo y ninguno prosperó. No quiero decir con esto que no pueda pasar. Estamos en un proceso actual político de una restauración neoconservadora, entonces puede pasar esto, ¿no? Puede pasar perfectamente que un proyecto de este tipo tenga eco en la sociedad y prospere, ¿no? Lo que no quiere decir de que no tenga eso alguna consecuencia. Que la República Argentina vuelva a llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenga alguna sanción, ¿no? Todo esto puede tener esas consecuencias. Lo que sí te puedo decir que si esto no se somete a un debate amplio y difícil que esto pueda si se quiere, prosperar. Y por ahí, esto lo dije alguna vez en el Congreso cuando tuve la oportunidad de hablar ahí, tuvimos unos minutos para hablar en el anterior debate, en el 2017. Me contaba por ahí el representante de Uruguay en el Comité Interamericano de Derechos Humanos, Luis Pedernera, que se habían presentado los países nórdicos, ¿no?, a decir de que, por favor, los sancionaran o les impusieran alguna meta, porque ellos habían duplicado la cantidad de chicos encerrados. Entonces eso les demandaba mayores gastos, ¿no? Mayores gastos en docentes, mayores gastos en profesores de educación física, en médicos, etcétera, ¿no? Entonces le preguntaron cuántos pibes ellos tenían que los habían tenido que duplicar. Y la respuesta fue: tenemos 6 ahora. 6. Antes teníamos solo 3, ¿no?, en todo el país. Entonces, si vamos al número fino de lo económico, si vos bajaras la edad de punibilidad, habría que ver si las instituciones están en condiciones de recibir toda esa cantidad de jóvenes que pueden llegar a ser aprendidos o privados temporaria o permanentemente de libertad. Digo permanentemente porque pueden ser condenados. Claro. ¿O no? Entonces, si eso, las instituciones están preparadas. Yo te diría, como política pública, si uno tenía que aplicar política pública, y yo invertiría en escuelas, ¿viste? Invertiría en clubes barriales, invertiría en acceso a una buena alimentación, y por ahí te ahorraría muchas veces invertir en lo que es muy caro, que son las privaciones de la libertad. Sí, bueno, hay muchos especialistas, ¿no?, que se inscriben más en apostar por un Estado social que por un Estado penal, pero parece que el debate ya está planteado. Nosotros aquí lo vamos a estar siguiendo. Por supuesto, siempre la intención es poder tener la voz de los referentes, los especialistas de las provincias, así que en ese sentido, Javier, agradecerte doblemente, porque sabemos que estás con otras actividades en el país vecino, así que doblemente agradecidos. Muy amable por el aporte. Hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, a disposición. Gracias.